enfocarnos en políticas sociales, pero sobre todo por las discusiones que se han dado en las últimas semanas respecto a la situación o la tensión en torno a las ollas populares, los merenderos, los nuevos datos de pobreza, sobre todo de la pobreza infantil, pero también de personas adultas. Queríamos otra mirada y estamos recibiendo con mucho gusto aquí en estudio de TV Ciudad a Juan Pablo Labat, es sociólogo, además tiene una maestría en demografía y estudios de población. Lo digo porque, bueno, de esto también vamos a estar de alguna manera hablando, y estuvo al frente de la Dirección de Evaluación y Monitoreo del MIDES. Es además un técnico que estuvo asesorando en la construcción del plan de equidad y también estuviste en el PANES, ¿o me equivoqué? Sí. Bien, en el plan de emergencia, ¿no? Que yo decía antes, ¿no? Antes de la pausa, cómo costó entender ese concepto al principio, ¿no? Sí, ese buque insignia que, claro, que en el 2005 hay se planteó. un cierto parecido con la realidad de hoy, en el sentido de que en aquel momento también hubo una gran emergencia social que es muy distinta a esta, ¿no? Estábamos en umbrales de pobreza y de indigencia enormes, ¿no? O sea, sí, recordemos, mucho mayores. 40% de pobreza, 4% de indigencia, había por aquellos años, 2003, 2004, 2005, ¿no? Un desempleo que llegaba a 20% en algunos lugares del país. La situación era dramática. Se hizo un plan de emergencia sin institucionalidad prácticamente, ¿no? Porque el MIDES arrancó de cero, sí, con un montón de pases en comisión prestados y un préstamo del BID para ejecutar el PANES, ¿no? Y yo creo que ahí hubo un gran aprendizaje, hubo una colaboración impresionante de la sociedad, también, igual que ahora, materializado de otra manera, con una relación distinta con el Estado, ¿verdad? Porque aquella sociedad fue la que de una manera u otra ayudó a relevar el país entero para que el Estado prestara asistencia. De todos modos, al principio, recuerdo bien que hubo una tensión con la sociedad civil. Con la sociedad civil y con la academia. Y con la academia, como muy que... controversial, muy controversial. Era una cosa novedosa, había que aprender sobre la marcha. Y esto que te decía, no había institucionalidad, no teníamos un Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Con su estructura funcionando, no teníamos sistemas de información, no teníamos computadoras, ¿no? El MIDES arrancó con 200 computadoras prestadas del PNUD, ¿no? Para poder funcionar. No teníamos cuerpo estable, ¿no? Y bueno, una relación muy interesante también con la Universidad de la República, que si bien arrancó en muchas tensiones, después fue arrimando y terminó siendo muy virtuosa, ¿no? Del punto ¿Hicieron de vista ese relevamiento o ese peinado, no sé cómo llamar? No solamente el relevamiento, sí, un relevamiento total del país, que incluso después, unos años después, se repitió. Con estudiantes, con voluntarios, con funcionarios públicos, con sociedad civil, con lo que fuera. Se arrancó a papel y lápiz, además, al principio. Sí, sí. Y aquello era una cinta de producción de formularios que venían de todo el país. Costó mucho arrancarlo, ¿no? El PANES estuvo varios meses trancado, ¿no? Para poder llegar realmente a la población. No teníamos idea de qué era la pobreza en el Uruguay. O sea, hoy que tenemos sistemas, tenemos encuestas continuas de hogares que nos permiten conocer la pobreza. En aquel momento, hasta el 2006, el Uruguay no sabía lo que era su pobreza rural porque no la relevaba. O sea, el Uruguay no le importaba cómo vivía la población más allá de las ciudades. ¿Al Uruguay o a Montevideo ahí? No, el Uruguay. Porque, digo, o sea, en el interior sí se sabe pero no había estadísticas. Quiénes viven en la pobreza y quién no. No había números. No había estadísticas, eso entonces, no había estadísticas de eso ni de nada, ¿no? O sea, entonces, la idea de cuánto tenía que abarcar el plan de emergencia era toda una discusión, ¿no? ¿Y cómo has visto toda esta discusión ahora, como decís, que presenta varias similitudes, que cualquier situación de crisis genera rispideces por las partes involucradas, pero con un incremento que no es, por supuesto, lo del 2002, estamos hablando de más de 10%, un poco más, de pobreza, y 20% cuando estamos hablando de niños, que me acuerdo que eran la mitad de la infancia en 2000. Sí, más de la mitad, 60%. 2005, sí, aquel país tenía un 60% de pobreza infantil. Lo que yo veo de similar es que hubo un proceso de empobrecimiento rápido, mucho más rápido que incluso aquel que venía de una crisis del 98, que se fue deteriorando y que tuvo el epicentro en el 2002 y sus repercusiones posteriores, porque también hay que entender de que las crisis económicas y las crisis sociales no son en el mismo instante ni se resuelven en el mismo momento. Siempre la crisis económica se resuelve mucho antes que la crisis social que generó, ¿tá? Y eso es importante porque todos los estudios que hay hechos y que hoy son muchos, acumulan
y a nivel mundial se sabe de que cuando viene una crisis económica hay que blindar a la población más pobre, ¿tá?, en sus ingresos y en sus accesos, para que no aparezca una crisis social que después cuesta añares revertir. Entonces esa fue la primera gran diferencia, o sea, la primera similitud, porque en aquel momento, en la crisis del 2002, no se blindó a la población y seguimos arrastrando. Hay investigaciones del Instituto de Economía recientes que muestran al día de hoy las secuelas de la crisis del 2002 en personas de 25 años, ¿no? Al día de hoy. Eso se volvió a no evitar. ¿Secuelas de qué tipo decís tú? ¿De poca alimentación en ese momento? De bajos logros en la vida, claro, que quedan para toda la vida, ¿no? Eso que teníamos ahora sí bibliografía suficiente, experiencia internacional, recomendaciones de todo tipo, se volvió a no hacer, ¿verdad?, en 2020. En 2020 se debió haber garantizado sí o sí el ingreso de la mitad de la población para abajo, que es la vulnerable de pobrezas de todo tipo, no solamente monetarias, ¿no?, problemas de acceso. Y eso hubiera requerido una inversión bastante mayor que la que se hizo para poder sostenerla. Pero la enorme diferencia, ahí voy a las semejanzas, se hizo lo mismo, o sea, no se hizo lo que había que hacer como en el 2002, ahora voy a las diferencias. Acá había sistemas de información potentes, acá había un registro de la enorme mayoría de esa población, y solucionar ese problema era apretar un botón para transferir a los hogares los recursos que el Estado dispusiera para atenderlos. Con el diario del lunes, además, podemos agregar que los recursos no solamente estaban a nivel de crédito, no solamente estaban a nivel de acceso, ¿verdad? Porque ¿estaban cuando, siendo que además fue una crisis global generada por la pandemia? Bueno, Uruguay tenía reservas de cientos de millones de dólares, de miles, ¿no? Uruguay hizo canjes, ¿no?, de bonos en esas fechas, por un montón de dinero que multiplica por 10 o por 20 lo necesario para invertir en esto. Y Uruguay no tomó deuda para atender esta situación, como tomaron todo el resto de los países, incluso de Latinoamérica. ¿Y qué hubo? ¿Negligencia, impericia, falta de consulta? Para poder, digo, bueno, es una visión haber actuado de esa manera de las transferencias directas, algo que ha sido también criticado como asistencialista, ¿no? Después vamos a eso, porque hoy estamos en la estructura más asistencialista nunca conocida, ¿no? Pero creo que hubo fanatismo, ¿no? O sea, hubo un cierto fanatismo sobre pensar en esta idea de que el ahorro, ¿no?, el ahorro duro, radical, me iba a generar mejores condiciones de crecimiento que iban a solucionar esto. Y hubo una profunda ignorancia sobre el problema de los procesos sociales, que los vemos hasta los días de hoy, porque salir a pelear con las ollas populares desde el Estado, no sé, es algo que habría que tratar de mirarlo con más distancia para tratar de entenderlo políticamente. Pero es algo difícil de entender desde quienes tengan una cierta sensibilidad social. Se puede estar o no de acuerdo con la olla, con sus formas de organización, ¿no? O sea, primero que nada, ubicar la disputa, ¿no?, con las ollas en esta arena de políticas públicas es ridículo, porque las ollas no pueden ser una política pública. Mucho menos en un país que apretando un botón transfiere ingresos a los hogares, porque cuando se está discutiendo que se quiere fortalecer comedores, que para el año electoral se planifica un fortalecimiento de comedores que hoy no está, por ejemplo, pero que en el medio se recortan un montón de canastas que se dieron. Y uno dice, bueno, pero ¿de qué estamos discutiendo cuando estamos haciendo esto? Porque nosotros tenemos un sistema de transferencias monetarias que permite que esos dineros que se supone se gastan ahí lleguen al hogar de cada persona para que cada persona cocine en su casa. ¿Por qué tenemos estas estrategias si nosotros debemos ser el único país de América Latina que además puede hacer eso apretando un botón? Porque los sistemas de información que se generaron durante muchos años permiten una cobertura enorme de la población, que es verdad que tenía algunos agujeros, ¿tá?, en este tema de la informalidad que se quiso atender después, que se atendió muy mal. Hoy hay auditorías que muestran... Después te quería comentar de eso, la auditoría que se conoció con las diferencias de datos entre lo que se dio efectivamente y lo que tenían. Viene la misma ignorancia sobre lo hecho, Yo creo que había muchísimos prejuicios en observar lo que había, como bien dice, lo que se había hecho en materia de políticas públicas, para comprender realmente la calidad técnica de lo que había ahí, que si bien admitía muchísimas mejoras, era un muy buen piso
para seguir innovando sobre eso y no arrancar por otros caminos que además fueron advertidos, que tenían un montón de problemas, como este de las canastas. Antes de ir a ese tema, quería terminar con lo de las ollas, que no es para terminar, porque es un tema como muy... estamos hablando de gente que sea más voluntaria, aunque estaba recibiendo algún apoyo, porque claro, las donaciones empezaron a decaer, ¿no? Tú dijiste, el fin de semana salió una nota en la diaria, que hablabas de rencor, ¿no? Una especie de rencor hacia esa forma de solidaridad ciudadana de parte de algunas figuras del gobierno, o una mirada así. A ver, yo no me puedo explicar otra cosa que la aversión a las formas organizativas sociales, ¿no? Y hemos visto en estos tiempos distintas interpretaciones de las cosas, intervenciones del Estado adentro de las organizaciones sociales, ¿no? Y ese tipo de cosas, ese tipo de reclamos de control adentro de las organizaciones sociales, que justifique otra cosa, porque cuando uno se para del lugar de decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo esta gente? Yo puedo no comulgar con lo que piensan algunos de ellos o muchos de ellos, pero lo que están haciendo es un servicio a la sociedad que además no tendrían por qué hacer, del cual no tienen ninguna ganancia pecuniaria específica quienes de una manera u otra se toman el trabajo de organizarlo, ¿verdad? Y que además lo tendría que hacer el Estado. Eso, ¿y cómo desmantelar ese servicio, esa red que hoy está funcionando? Que bueno, se hace? El primero es que yo te pensando digo, en tú que estuviste del otro lado del mostrador, bueno, ¿es sí, posible hacerlo rápidamente? Es posible hacerlo en un mes, en 2 meses, ¿tá? Porque simplemente es registrar a la gente que pueda faltar, ¿no? Que no está incorporada en los sistemas de transferencias monetarias al día de hoy, ¿tá? Para lo cual se perdieron 2 preciosos años, ¿tá? Usando registros como los que se usaron para la canasta, totalmente incorrectos, ¿no? Teniendo el know-how para hacerlos de otra manera, teniendo los instrumentos técnicos de selección y teniendo los sistemas de información y los sistemas informáticos necesarios para que la gente reciba en su cuenta el dinero que precisa para comer. Eso es lo primero que se puede hacer. Es rápido, es sencillo y además va con un horizonte con el que se supone que el Ministerio debería comulgar, porque el Ministerio habla continuamente de la autonomía de las personas, y resulta que la perspectiva de la autonomía de las personas es que vayan a comer a un comedor. A mí me parece que en un país como el nuestro, donde tenemos bajo control todas estas cosas, no quiere decir que no tengan montones de cosas para mejorar y corregir, pero bajo control todo el sistema de transferencias monetarias, porque tenemos unos sistemas más robustos, el más robusto de América Latina, que no se puedan utilizar esos mismos instrumentos que además están avalados por la academia, que han recibido múltiples investigaciones y evaluaciones de todo tipo externas, que no se use eso para ¿Y daban para comer? Porque yo tengo el recuerdo que en realidad las transferencias eran... No, por supuesto que eso no da para comer. Era muy poquito. Bueno, pero la canasta de 1.200 pesos tampoco dio para comer, y los 12 pesos que el Ministerio pone en cada plato de las ollas tampoco da para comer, ¿verdad? Y la comida que puede ofrecer el INTA por otros caminos tampoco completa la alimentación. O sea, siempre estamos hablando, está muy buena la pregunta, para aclararle a la población de que durante muchos tiempos asistimos a un relato de que la población que recibía transferencias, ¿no? por la dimensión asistencial de la política pública, recibía cuantiosas sumas, incluso ya ha llegado a hablar del sueldo Mides, ¿verdad? Y estamos hablando de hogares que reciben promedialmente 3.500 pesos por mes. Hogares. Hogares. No personas. No, hogares. 3.500 pesos por mes, que cuando le fueron duplicados. Puede ser poco, ¿no? Y yo digo, para cualquiera que vaya al supermercado, que se fije si es poco, claro. ¿Verdad? ¿Y no quedaron, te pregunto, con todo esto que estás diciendo, que bueno, del mismo los trabajadores de UDMIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, que denuncian un desmantelamiento y tal, ¿qué pasó que no quedaron fortalecidas las instituciones o la institucionalidad del MIDES? ¿Hubo un error? ¿Hay un error o faltó trabajo en ese sentido? ¿Vos decís de las gestiones anteriores? Y de la gestión anterior, sí, yo creo que sí. Yo creo que hubo un déficit estructural de todo este proceso, digamos, ¿no? que dejó una institución vulnerable desde el punto de vista de la estabilidad funcional, ¿verdad? Y del diseño de su estructura. Sobre todo técnico, pienso, para no haber aprovechado lo que eso es así. Eso no hay nada, no hay ninguna interpretación posible que no sea de esa forma. Llegar con un montón de contratos todavía precarios, con un montón de funciones no asignadas en forma definitiva, habilita que después cualquier movimiento dentro de la estructura sea legal. Ahora, yo apelaría
a una visión de Estado un poco más sustantiva, y a no tener que pensar, haciendo la autocrítica de eso, que es necesario trastocar, o sea, que cada gobierno que venga desarme todo lo que había antes para armarlo de nuevo, y mucho menos en la lógica que hay hoy, ¿no? Porque hoy estamos en una lógica de una enorme politización del ministerio. Nosotros tenemos un ministerio que tiene 1.500 funcionarios estables de planta, y en esos 1.500 funcionarios más de 150 cargos políticos, ¿tá? Lo cual yo creo que ni en la dictadura hubo una intervención de la política dentro de una institución de este tamaño, ¿no? Y todas esas cosas además se mezclan con un conjunto de transformaciones en las estructuras de los programas, ¿tá? Internas de los programas, que se empezaron a habilitar las excepcionalidades, ¿verdad? Entonces aquellos programas que antes sorteaban a la población, hoy reciben población elegida a dedo, ¿verdad? Aquellas transferencias que algunos técnicos... para hacer trabajos, por ejemplo. El programa Acceso, por ejemplo. Cuando yo comparo el programa Acceso con el programa Uruguay Trabaja, primero que ahí hay otras cosas complejas, que es cómo se fundamentó el programa Acceso y cómo durante toda la discusión del programa Acceso, una evaluación de impacto hecha por la Universidad de la República que mostraba las fortalezas de Uruguay Trabaja fue no publicada, ¿tá? Nunca estuvo publicada, ¿no? Ustedes que estaban hablando de problemas de transparencia antes de esto, ¿no? Eso se acumula dentro de los procesos de desconstrucción de la información, de no publicación sistemática de información. Hoy nosotros tenemos además, uno entra a la página del MIDES y ya no encuentra más los programas MIDES para saber qué población tienen, cómo son, ¿no? ¿Y cómo, entonces, ahí lo que te digo es que entra una vertiente de un programa que podría tener todas las críticas que había, ya se las hacíamos nosotros, ¿no? Desde la evaluación de los programas, que pasa a tener un formato que admite un montón de discrecionalidades. Entonces, que eso no solamente pasa ahí, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se juntan que dice, bueno, estamos yendo a una estructura muy vulnerable al clientelismo, muy vulnerable, ¿no? O sea, un asiento en los territorios de decenas y decenas de personas políticas al frente de tareas técnicas que en última instancia definen quiénes llevan y quiénes no llevan las prestaciones. Eso no está bien, ¿no? Eso no produce políticas de Estado. Entonces, la precariedad de la estructura habilitó que todas estas cosas se hagan con facilidad. Ahora, la voluntad de hacerlas es una voluntad política, ¿no? Podría haberse tenido otra voluntad política y haberse conservado estas capacidades técnicas que le habrían ahorrado al Ministerio además un montón de problemas como esta auditoría. Claro, y con respecto, porque nos queda bien poquito tiempo, pero digo, ¿no había también una estructura también política en la administración anterior? Sí. Porque hay una cuestión política importante de afrontar la pobreza. Había una estructura política en la estructura anterior. Había una historia de construcción, ¿no? que quienes hoy gobiernan lo veían como muy politizada, pero que me parece que también es muy ingenua, porque fue cómo se generó el MIDES en su momento, y efectivamente el MIDES se generó con montones de pases en comisión y contratos precarios de todo tipo. Esa es la debilidad de la crítica que le cabe a esto. Ahora, pasados 15 años, hubo procesos de selección técnica que fueron produciendo. Primero que nada, porque los políticos no viven de esto, ¿no? En general, quienes se hacen cargo, ¿no? Son la gente con formación técnica que tiene el Ministerio. El propio ministro Bartol reconocía de que el 70% de la estructura del MIDES eran técnicos. Esos técnicos vinieron de la Universidad de la República, no de ningún comité de base ni de ninguna cosa por el estilo. Y me parece que hubo una lectura muy equivocada, muy paranoica, si se quiere, de la gestión que vino después, de entender eso como un proceso enorme de politización, que es lo que está pasando hoy. Labat, ya en 30 segundos, a ver si puede resumirme lo siguiente. Uno desde afuera, como ciudadana, como periodista, ve que la discusión de las ollas es un punto muy chiquito. Resolver ese tema es un punto muy chiquito, pese a que es muy importante. ¿Dónde tendría que estar focalizado el tema de las políticas sociales? El tema de políticas sociales en pensado este momento, sobre todo desde el MIDES, ¿no? Como en cualquier momento, como en cualquier lugar, como en muchos lugares del mundo se ha concluido desde la pandemia para acá, en las transferencias de recursos a los hogares. ¿No? Nosotros no podemos tener un Estado central que ahorre por sobre las metas de ahorro planteadas.
No estamos hablando en el propio modelo que plantea la coalición de gobierno. Por sobre las metas de ahorro planteadas, tener ahorros de 300 millones de dólares anuales, haciendo transferencias del orden de los 100 o 150 millones a los hogares. O sea, la situación de los hogares, es lo que yo decía hoy, se arregla apretando un botón y gastando los sobreahorros del gobierno, tanto en el primer periodo como en el segundo, ¿no? Es decir, la primera política que tendría que haber es un fortalecimiento de las transferencias a los hogares, ¿no? Hasta que se logre lo único que mueve la línea de pobreza, que es el empleo, ¿no? Pero mientras el empleo no cumpla ese papel, porque además acá hay un pequeño matiz, ¿no? Es decir, el gobierno gestionó todo esto mirando los indicadores de empleo y desempleo, pero el ingreso por trabajo se compone de tener empleo, pero además del salario, del tamaño del salario y de todos los gastos que hace la persona por fuera. Si se recorta todo el gasto público, la persona accede a menos prestaciones en el mundo público y entonces tiene que complementar del bolsillo. Si a eso le agregamos que el salario cae, entonces no alcanza solamente con tener empleo. El empleo tiene que tener cierta calidad para que los ingresos sean suficientes. Empleo decente, dice la OIT. Juan Pablo Labat, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar. Bien, y nosotros ahora